Gracias amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como siempre les saludo y he estado esperando durante todo el día alguna explicación de alguna autoridad que nos haga sentir a los mexicanos un poco más tranquilos de por qué se fugó el señor Javier Duarte. Y realmente no pienso que haya una explicación en donde no estén involucradas las propias autoridades. ¿Por qué? El señor Javier Duarte, según se narra, salió en rumbo a la Ciudad de México y en el aeropuerto de Aquiles Cerdán, en Puebla, se desvió y ahí lo estaba esperando un avión que se lo llevó seguramente con rumbo a Canadá. Esta es la información. No hay más de lo que ha venido saliendo en diferentes medios de prensa, encabezados por Proceso. Pero de ahí no hay más. Ahora, si realmente se está haciendo una investigación seria al respecto, se tendría que saber la matrícula del avión. Se sabe que es de un señor Curi, el aparato. Se tiene que tener la matrícula del avión y sobre todo, se tuvo que haber hecho un plan de vuelo que lo definiera y que llegara de un punto A a un punto B y con esto terminado el vuelo, saber exactamente a dónde pudo haber llegado el señor Javier Duarte, su esposa y sus hijos. Hasta este momento no se ha dado ningún tipo de información al respecto y lo único que se dice es que hay una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de la República en el sentido de perseguir ahora al señor Javier Duarte una vez que se sabía que que sería lanzada una orden de aprehensión. El hombre toma pies en polvorosa y se va. Hasta este momento no sabemos más. Y con ello van dos, la fuga de Guillermo Padrés, ahora la de Javier Duarte, que nos da la amarga sensación de que en nuestro país la justicia no existe. No existe porque estos dos gobernadores, a los que ya se les ha venido insistentemente demostrando toda una serie de actos ilegales que los marcan y que por lo mismo tendrían que ser susceptibles de la acción de la justicia, resulta que ahora ya se fueron. ¿Qué viene? Bueno, vendrá, espero, algún tipo de investigación o denuncia en torno a otros gobernadores que han terminado sus administraciones y de los que hay por parte de la ciudadanía muchos reclamos que los también señalan como presuntos responsables de actos ilícitos. En el momento en que nos enteremos los mexicanos que ese dinero que se roban es dinero del pueblo de México, que realmente lo que están haciendo estos gobernantes es sacar de los bolsillos de los ciudadanos un dinero mal habido para llevárselo a otras latitudes. Esto es algo que me lleva a un terreno en donde pienso que la corrupción en México ha llegado a enseñorearse hasta un punto inaceptable que creo los mexicanos todos debemos de reclamar. Y quiero otra vez, como hice el día de ayer, hacer un reclamo a la Procuraduría General de la República, que si ya tenía una investigación que hubiera derivado en la detención, en la orden de arresto del señor Javier Duarte, lo mínimo que podrían haber hecho hubiera sido el vigilarlo, el saber cuáles eran sus movimientos y saber a dónde se iba, o haber impedido que se fuera en base a un debido proceso. Nada se hizo, absolutamente nada. Y las consecuencias ahora no se hacen esperar. El señor Javier Duarte se fue, se fugó con el contubernio de los mismos amigos del poder que en algún momento también pudieron haber resultado beneficiados. Y ahora no solamente eso, sino que viene otra figura que se me hace muy desagradable cuando nos enteramos hoy por la mañana que el periódico Reforma
denunció que había sido objeto de una demanda de Javier Duarte por daño moral. Y esta es una modalidad que los políticos ahora están empezando a utilizar con algunas demandas que algunos de nosotros hemos recibido en nuestra contra, como es el caso de Sergio Aguayo, como es el propio caso del periódico Vanguardia de Coahuila, como es el caso de un servidor de parte del señor Humberto Moreira. Son estas argucias que van utilizando los políticos en base a términos supuestamente legales que, según ellos, lesionan su probidad, con la idea de una clara intimidación a quienes nos dedicamos ante la sociedad a hacer contextos sobre lo que pasa en México. Y Javier Duarte demandó al periódico Reforma por daño moral. En fin, esto es lo que está pasando hoy en México y quiero hacer conciencia con ustedes que solo nosotros los mexicanos, en un movimiento nacional, vamos a acabar con todo esto. Personalmente me siento muy agraviado por lo que ha pasado en México, por lo que está sucediendo y por lo que vendrá después, cuando termine esta presente administración, entre gobernantes que se llevan el patrimonio de este país, entre formas completamente adversas a la ley que hacen que en México prevalezca la ilegalidad y la corrupción y la impunidad como maneras que desafortunadamente o aparentemente no podemos hacer nada en contra de ellas. Quiero apelar a ustedes para que sigamos adelante manifestando nuestra profunda indignación por lo que ha venido sucediendo en México. ¿Cómo lo detenemos?, me preguntas. Con un movimiento nacional en contra de la corrupción que sea encabezado por nosotros. Lo tenemos que hacer. Esto no puede seguir adelante. La burla a la sociedad mexicana por parte de las autoridades en casos como estos nos hacen pensar que ya tenemos que tomar una acción. No solamente es el PRI, también lo hemos visto con el PAN y lo hemos visto con otros partidos políticos. Lo que está pasando en México es inaceptable, inadmisible, y ustedes y yo, creo, debemos de estar focalizados en la idea de que esto no se repita. Es un absurdo lo que le pasa a México, y es un absurdo que nosotros lo aguantemos. Es por eso que les dejo a ustedes esta reflexión. Sí, si la culpa la tiene el pueblo de haber hecho de esto lo que hoy es una burla para México, es el mismo pueblo el que puede sacar esto adelante. Muchas gracias. Un señor Curi, se sube el señor Javier Duarte, se sube la esposa y se suben los hijos, se sube la familia. Presuntamente, el señor Javier Duarte, el ex gobernador o gobernador con licencia de Veracruz, se fuga y se va a Canadá.
y otra vez es burlada la justicia en México. Y todo aparenta el que pensemos que probablemente el señor Javier Duarte recibió información fidedigna que le indicó su proceder, lo que tendría que hacer, fugarse de México ante la inminente acción de la justicia. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Dos gobernadores que se escapan de la justicia mexicana, uno del PAN, Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, y ahora viene que después de haberse presentado en la televisión nacional en una entrevista con Carlos Loret de Mola, en Televisa, en la que hablaba incluso de que se presentaría en esta semana a un debate con el gobernador entrante en Veracruz para hablar y dirimir estos casos que supuestamente pesan en su contra por parte, y digo supuestamente, de la justicia, porque aparentemente esto, si bien pudieran hacer sentir que es así, yo no le veo ninguna intención. El señor Javier Duarte se escapa. Dos exgobernadores, dos fugados de la justicia. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasó con la Procuraduría General de la República? Si ya sabían que estaban buscando una orden de aprehensión para Javier Duarte y que la estaban promoviendo ante los jueces, ¿por qué no dedicaron un mínimo de su tiempo para vigilar los movimientos del exgobernador o del gobernador con licencia? ¿Ustedes creen que la capacidad de la Procuraduría General de la República para supervisar un caso de esta naturaleza no era como para que hubieran previsto esta fuga, que ahora ya es inminente, que ya es real? ¿O verdaderamente la justicia en México no tenía el deseo, en el fondo, de ejercerla en contra del gobernador con licencia? Todo aparenta a que siga habiendo un contubernio dentro del poder entre los que aún son poderosos y los que están empezando a dejar de serlo, como es el caso del gobernador con licencia. Se fuga, se va, y ahora tendrán que venir las investigaciones. Y lo tendrá también que buscar la Interpol. Y lo que nuestras autoridades no tuvieron la capacidad de hacer o no quisieron tenerla, ahora tendrán que ser instancias internacionales las que lo traigan aquí, en caso de que esto no se lleve mejor al olvido, como el de otros que han pasado por lo mismo y que ante la falta de voluntad para su detención, resulta que se olvida, se pone ahí en un expediente pendiente de que pase el tiempo. Yo creo, como mexicano, que a nombre de los mexicanos que queremos que en México deje de haber este latrocinio del presupuesto nacional, que es en contra de nosotros como pueblo, como país, como sociedad, yo demando a las autoridades, a la Procuraduría General de la República, al que hagan aclaraciones al respecto. Porque esto, me queda claro, no es otra cosa más que una fórmula en donde los compadres en el poder se ponen de acuerdo para burlar a la justicia y con esto burlarse de todos los mexicanos. No ha habido una sola nota aclaratoria. Todo lo que hemos sabido lo hemos sabido a través de medios extratradicionales en las redes. Y de las autoridades no hay ni un comentario al respecto. Es increíble cómo un señor que hasta hace unas cuantas semanas era visto como un gobernante, hoy es un prófugo de la justicia inexplicable que se fugó de la férula de la ley simplemente por tener los medios de información y tener los medios políticos para protegerlo. No puedo entenderlo de otra manera. Y estoy seguro, y hablo a nombre del pueblo veracruzano en lo particular y de los ciudadanos en lo general. Con Javier Duarte, fugado, exgobernador del PRI, y con Guillermo Padres, fugado, exgobernador del PAN, nos lleva a pensar que todavía los ámbitos del poder están pensando y creyendo que México puede seguir siendo burlado así.
No vamos a cesar en nuestra insistencia hasta no verlo ante la justicia. Que aclare el presidente que pasó. Ya saben qué es lo peor, que no le van a hacer absolutamente nada. Y con miles de millones, que son de nosotros los mexicanos. Pero ya caerá Pedro. Hashtag Ferriz 2018. Tener varo. Pedro Ferriz, ahora eres un demócrata. 100 años comiste de Salinas. Eso es lo que quieren, es burlarse. Nunca van a aclarar nada. No van a aclararlo que no se aclare, sino si nosotros lo permitimos. Y sobre el pillo de César Duarte, también hay ahí impunidad. Oye, Pedro, si el mismo Peña Nieto es lo mismo y es el presidente, ¿y Borge cuándo? Tienen las mismas preguntas que tenemos todos. ¿Cuándo César Duarte? ¿Cuándo Borge? ¿Cuándo Javier Duarte? ¿Cuándo Guillermo Padres? Somos verdaderamente un pueblo burlado. Y no él va a pagar también las porquerías de Fidel Herrera. ¿Y cuándo Fidel Herrera? Y aparte de todo, ¿saben qué? Que el periódico Reforma resulta demandado por Javier Duarte por daño moral. Tendencia de los políticos, esta técnica tendencia de los políticos a demandar a quienes supuestamente los denuncian, se está haciendo una costumbre. Quiero pensar que los jueces que reciben estos casos se darán cuenta del oprobio que esto representa para la sociedad mexicana. Javier Duarte demandando al Reforma por daño moral. Humberto Moreira haciendo lo propio con Sergio Aguayo, con el periódico Vanguardia, con el Reforma y con un servidor. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país vivimos? ¿Realmente tenemos un sistema de justicia respetable? Espero que sí. Y si no, lucharemos para tenerlo. Hasta... Sí, está fallando el audio. Yo lo sé. El juez de distrito que mataron, el PRI ha muerto. Que Duarte con el Reforma, sí. Seguimos dejándonos. El ratero y el tío Montiel. ¿Ven? Tenemos que cambiar este país. Tenemos que hacerlo todos. No podemos seguir así. Es imposible. No se olviden de Cuauhtémoc Blanco. López Obrador demandó al New York Times, otro corrupto. Lo acaba de demandar haciendo sentir que ahí dictaba línea Slim. El león piensa que todos son de su condición. Qué bárbaro. A Canadá, seguramente a Canadá. Ofrece disculpas por el audio, Pedro. Pues no les puedo ofrecer yo porque yo también soy víctima de lo mismo. Bueno, estoy aquí les digo, en Morelia, en Michoacán. El día de mañana tendré una reunión con el Colegio de Contadores Públicos. Hablaré ante ellos sobre un necesario nuevo modelo económico para el país y espero tener el eco de este cuerpo colegiado tan importante como son los contadores públicos de nuestro país. Gracias, saludos Mexicali, hola José Quintana, gracias Luis Escamilla, gracias José, ingenieros, gracias Jesús Alberto, buenas noches, buenas noches. No creo que hagas el cambio, eres intolerante y corrupto. Mira, quiero que me digas por qué soy corrupto. Puede ser que tenga un carácter fuerte,
pero no me puedes señalar como corrupto, ni tú ni nadie. Descansa, Pedro, te queremos bien para el 2018. Come corundas, lo haré. Gracias, Pedro, gracias, Víctor, gracias, Emanuel, gracias, Gus. Muchas gracias a todos. Que tengan ustedes muy buenas noches.